Convenio TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. La corrupción alimenta la decadencia moral, no solo en la política, sino también en la esfera financiera y social. Papa Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar una vez más. Y bueno, quien les habla hace muchos años que viene diciendo algo simple y sencillo, y contundente y letal: la corrupción mata. Es así. Por eso muchos, por suerte, cada vez más, se alzan voces y se toma conciencia en contra de la corrupción. Hay gente que ha tenido que batallar muy solos y parte de sus tragedias personales. Miren, usted sabe que esto es un falso vivo. Cuando usted esté viendo este programa, seguramente Ariel ya habrá concluido, ¿no? El domingo 18:30 ya habrá concluido este encuentro tan interesante que por 2 días ha tenido la ciudad de Rosario. Digo ha tenido porque está llevándose a cabo, ¿no? Gracias Ariel Monge por acercarnos a parte de el panel que va a sesionar en la casa ahí de Maipú, en el rectorado, Maipú al 1000. Bueno, están con nosotros María Luján Rey, tristemente célebre, de verdad, al igual que Gabriel Colaute. En el caso de María Luján, por aquella tremenda y presente tragedia de Once. Y en el caso de Gabriel, por el agua, por la inundación, aquel 2 de abril. Parece ser que el 2 de abril conlleva tragedias en nuestro país, ¿no? A ambos muchas gracias por estar. Bueno, lo primero que les quiero pedir es que nos refresquen el estado de cada causa, lamentablemente, hoy, ¿no? Bueno, la causa por la tragedia de Once, causa que se inicia el mismo 22 de febrero del 2012 con un juez de instrucción que fue el doctor Bonadío. Recorrió todos los pasos procesales hasta llegar a un juicio oral y público que se inició en marzo del 2014, después de 1 año y 9 meses de juicio, más de 250 testigos. El Tribunal Oral Federal condenó a 21 de los 28 procesados. Entre esos 21 estaban los 2 exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el dueño de TVA, que era la empresa concesionaria del tren Sarmiento, Claudio Cirigliano. Al maquinista, Marcos Antonio Córdoba, y a los gerentes y directores operativos de la línea. Quedaron sobreseídas 7 imputados, y el 30 de marzo de este año se dio a conocer el fundamento del tribunal, es decir, los por qué se condenó y los por qué estuvieron estos sobreseimientos. A partir de conocerse los fundamentos, cada una de las partes puede presentar sus apelaciones. Estamos en el momento de las apelaciones. Seguramente quienes han sido condenados van a apelar. Nosotros vamos a apelar los sobreseimientos de seguro y también seguramente apelemos alguna de las condenas. Por ejemplo, Juan Pablo Schiavi fue condenado a 8 años de prisión porque el tribunal lo consideró penalmente responsable de 2 delitos. El estrago culposo y la administración fraudulenta, la defraudación al Estado por administración fraudulenta. En el caso de Ricardo Jaime se lo condenó a 6 años porque se lo sobreseyó del estrago. Como no estaba en funciones hacía 3 años, el tribunal entendió que en la parte del estrago quedaba absuelto y se lo condenó por la administración fraudulenta. Seguramente nuestra querella apele esta decisión y pida a la instancia superior, que será la Cámara de Casación, que revise y revea
la responsabilidad en el estrago que le cabe a Ricardo Jaime. En el mismo fallo de sentencia donde se condena, el tribunal ordena a la justicia nuevas investigaciones. Entre ellas está la que se inició en estos días con su citación indagatoria al exministro Julio De Vido. Conjuntamente también al exdirector de la UNIRREN, que era la unidad de renegociación de contratos ferroviarios, el señor Simeonov. Es decir, la justicia ahora está en momento de apelaciones, que se cierra en estos días, para que se empiece a rever la sentencia. Una vez que Casación revea y decida, vendrán las sentencias firmes. Y ahí es donde finalmente los condenados van a la cárcel. Porque uno de ellos está en la cárcel, pero no por esa causa, ¿no? Claro, Ricardo Jaime, en el mismo momento que se los condenó, el fiscal de la causa, el doctor Arrigo, pidió la detención con prisión preventiva. La verdad es que es una cuestión de interpretaciones, porque hace años, cuando un tribunal fallaba, condenaba, la persona iba a la cárcel y desde ahí hacía todas las apelaciones a instancias superiores desde la cárcel. Una especie en algún momento como de acuerdo, y esto pasó a ser, la excepción pasó a ser la regla. Todos quedan libres, aún con el fallo condenatorio de un tribunal, y apelan desde la libertad. Una teoría medio Zaffaroni es esa, ¿no? Claro, esto creo que fue así como un acuerdo cuando empiezan a caer los juicios sobre los funcionarios del menemismo. Entonces, entre los kirchneristas y los menemistas como que arreglaron y se empieza a interpretar de esta manera, ¿no? Lo que es excepción pasa a ser regla. El caso de Ricardo Jaime tiene muchas causas, varias en diferentes estados procesales, pero él sí ya tenía dos sentencias. Una por obstrucción a la justicia, en un allanamiento que se esconde una tarjeta, y ahí fue condenado. Y después tuvo otra donde él se presenta en un juicio abreviado, es decir, reconoce que es coimero, Claro. y ahí se lo condena también. Esas dos condenas están firmes. La que no está firme es la de 11, que es la que se suma a las anteriores y tiene 6 años. Cuando a Jaime se lo procesa por la compra de chatarra a España y a Portugal, el fiscal entiende que Jaime tiene todas las posibilidades materiales y también es cierto que abrumado por la cantidad de causas, es muy probable que se quiera profugar. Entonces ahí decide detenerlo. En el caso tuyo, Gabriel. El caso nuestro es un caso en el cual no actúa solo un fuero de la justicia, sino que actúan dos, digamos, el fuero penal y el fuero contencioso y administrativo. El fuero penal, que es el que marca las responsabilidades. Nosotros estamos diciendo que la inundación no es un evento climático, que hubo un antes, un durante y un después. A ver, estaban todas las alertas dadas para saber que en La Plata iba a suceder lo que sucedió. De hecho, La Plata se inunda en el 2002, se inunda en el 2008 sin fallecidos y sí se vuelve a inundar en el 2013. Por eso decimos que hay un antes, por eso estamos marcando una responsabilidad al Estado. En el durantes no se hizo lo que se tenía que hacer, digo, no hubo un plan de contingencia, no se evacuó gente, no sucedió nada de lo que debía suceder. Y en el durantes es el ocultamiento a la cantidad de fallecidos, que no tenemos un número confirmado todavía. Aún hoy. No, aún hoy. Nosotros tenemos una sentencia con 89 fallecidos, pero esos 89 fallecidos son de lo que es el casco urbano. A ver, la ciudad de La Plata es una de las pocas ciudades que está planificada en el mundo. Cuando Dardo Rocha la funda con un plano. Digo, y eso es lo que se llama el casco urbano, que es todo clase media. Saliendo de ese casco urbano, que es un perímetro de 32 por 32 cuadras, están la periferia, que ya no es más clase media. Los 89 fallecidos pertenecen en su gran mayoría a esa clase media. Nosotros siempre contamos
como para graficar lo que estamos diciendo, el cuento de los tres chanchitos. ¿Por qué? ¿Sí? Claro, a ver, para que se entienda, y lo llevamos a un lado muy infantil, al cuento de los tres chanchitos. Había un chanchito que tenía una casa de paja, uno que tenía la casa de madera y otro que tenía la casa de material. Los 89 son de la casa de material. ¿Qué pasó en la casa de paja y qué pasó en la caja de madera? Digo, y eso es contencioso administrativo, el cual hoy está cerrado en 89 sí. y está... Pero no hay familiares de las otras, para tomar ¿Y tu si yo ejemplo, te de digo- las otras y si casas. yo te digo que desapareció toda la casilla? Ah, claro, claro. Incluso aparecieron a ver, muchos nosotros- muertos claro. con síntomas, digamos, fuera de lo que es una inundación, muchos Sí, con no, ataque cardíaco. Claro, Claro, nosotros tenemos, dentro de esa lista 89 están por la inundación y a causa, de la inundación. Claro. Digo, a ver, mi padre falleció ahogado. Claro. Nosotros, la lista de 89 se completó, va a parecer muy extraño lo que digo, por muchas mujeres, porque hay que recordar que el mismo día que se estaba inundando la ciudad de La Plata, se estaba incendiando la destilería de YPF en Berisso. Claro. Y ese agua cayó con un coque. Si uno no... Hay casas que todavía no se limpiaron, tienen una marca negra. Las mujeres, al estar en contacto con el agua, tuvieron una primera infección urinaria, en muchos casos seguido de una septicemia y en otros casos seguidos de una ACV, lo que dio el posterior fallecimiento. Yo quiero decir algo, ¿no? Fíjense, y eso muchas veces con Ariel lo conversamos, cómo las víctimas, porque no es solamente víctima aquella que ya no está, la víctima es toda una familia, todo un grupo de amigos, se expande el territorio geográfico de las víctimas, ¿no? Se vuelven expertos. Yo los escucho, te escucho a vos, María Luján, y me da la sensación que estoy escuchando a una abogada precisa, concisa, que nos está hablando de esta causa. Te escucho a vos y otro tanto, es decir, cómo ustedes se tienen que convertir en abogados, en ingenieros, en, no sé, en especialista en transporte, tal vez, Yo creo para que poder mucho seguir con esto, ¿no? Tiene que ver el tema, en lo personal, a mí lo que me pasaba es el querer saber, El querer entender. porque Claro. por el temor El a querer que entender. a que te sigan mintiendo, Claro. por el temor a en cuanto a lo judicial, a mí particularmente lo que me despertaba más inquietud y por qué quería saber, para poder entender los tiempos y para poder Claro. trabajar esa paciencia que es muy difícil cuando Claro. uno necesita de otros tiempos. Claro. El saber que cada paso lleva determinados tiempos, a mí me permitió poder acompañar el andar de la justicia. Sigo diciendo que la justicia tardía no es justicia, sigo entendiendo que hay tiempos de la justicia que no se condicen con las necesidades, pero también sé que hay tiempos que están estipulados y tiempos que son... lo puedo decir después de que la tragedia de Once consiguió una sentencia antes de cumplirse los 4 años. Que fue rápida, digamos. Bueno, eso tiene que ver con la presión que generó el Claro. grupo de los familiares acompañados de la sociedad. Digo, si lo pudimos hacer una vez, de ahora en más se puede hacer siempre. Pero sí entender, por ejemplo, hoy te decía, ahora estamos en las apelaciones. La instancia que va a tener que revisar toda la prueba que valoró el tribunal, todos los testimonios que escuchó en 1 año y 9 meses de juicio, lo que se juntó de documentación en 1 año de instrucción. Uno no puede esperar que casación en 15 días resuelva. Entonces ya sabemos que tenemos un tiempo por delante. También sabemos que no vamos a permitir que ese tiempo se extienda más de lo que sea necesario. Entonces, conocer permite a uno también poder acompañar. Y a mí me da la tranquilidad que lo pensábamos siempre, no era una cuestión de carrera de tiempo, sino de seriedad y de profundidad. Que si hubiera llegado a una sentencia rápida, me acuerdo cuando la
presidente pedía las pericias técnicas en 15 días del tren, y la realidad es que las pericias técnicas llevaron más tiempo. Las pericias técnicas que ella quería en 15 días fue la que intentaron presentar muchos de los peritos. Que se iban a caer después. Y que se cayeron, de hecho, porque eran hechas para responsabilizar únicamente al maquinista. Y eso no fue la verdad de lo que pasó. Claro. Una pericia seria, con el tiempo que se necesitó, también permitió descubrir esto y llegar a la verdad. Entonces, la verdad es que entendemos que aunque lleve tiempo, es una garantía y para nosotros es una tranquilidad. Jaime hoy está preso, Schiavi hoy está condenado, cumplió y tuvo a derecho todas sus garantías para defenderse. Así todo, fue condenado. Que hubiera sido algo rápido y que el día de mañana, por eso nosotros no tenemos ninguna duda de que las condenas van a quedar firmes, de que no va a haber alguien que fue condenado que casación decida volver para atrás. Entonces, eso también da tranquilidad. Vamos a una pequeña pausa y seguimos charlando, pero la pregunta que te dejo, entender, dijiste, poder entender, ¿has llegado a entender? La gran mayoría sí, hay cosas que todavía no. Enseguidita volvemos y lo desarrollamos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Fuimos pioneros en siembra directa, en dosificador neumáticos por soplado. Con ese espíritu pionero, les presentamos la nueva Bertini, autotráiler exclusivo. Más segura para trabajar, más segura para transportar. Autotráiler exclusivo, www.bertini.com.ar. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. SOS de Sanidad. Tu obra social es OPSA, es decir, sanidad, porque es nacional, sindical y solidaria. Te brinda los mejores cuidados para prevenir y recuperar tu salud y la de tu familia. Sanidad es solidaridad. El deporte es amistad. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Para encontrarse con los tangos de ayer y descubrir los contemporáneos como viejos conocidos. Un grupo musical donde Piazzolla, el Gordo Troilo, Mariano Mores, Eladia, Los Homero y muchos más se encuentran a través de las voces de María Herminia Grandi y Javier Migled, apoyados por un excelente cuarteto instrumental. Como viejos conocidos. Para contrataciones 0341 156 18 79 93. Mail grandemariaherminia@gmail.com. Y Gabriel Colautti nos decía recién entender el porqué del ocultamiento. Sí, es algo complicado de entender, digamos, en lo que yo te decía recién, cuando te hablaba de los chanchitos, nosotros tenemos un compañero que perdió los dos abuelos y el hermano. El agua se llevó la casilla. Claro. Él es compañero, está al lado nuestro porque no estaba ahí. Claro. Yo digo, si en vez de él no estar en la casilla, estaba en la casilla, ¿era uno más o cuatro menos? Claro. Claro. Sí, sí. ¿Sí?
Digo, entender por qué intentaron frenar la lista en 51. Ahora, recién Marcos decía, porque obviamente yo les cuento, seguimos, es tristemente apasionante, siempre marco esto, ¿no? Lo que nos sucede. Ahora, cuando sucede una tragedia, más allá de las explicaciones que vos diste y que tal vez Jerónimo Bonavera nos diría, no son tragedias, son hechos que se pudieron evitar. Un amigo de acá de Rosario que perdió a su hijo. Sin embargo, ¿qué cambia la cifra? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto empecinamiento en el ocultamiento? No, eso yo lo desconozco. Digo, Claro. lo que sé es que es un tema más político. A ver, es lo que hablábamos recién con Luján. Intentaron frenar en 51 el número, para no superar a 11. Y cuando apareció, a los 2 o 3 días, es muy tétrico lo que voy a contar, muy espantoso, a los 2 o 3 días de la inundación aparece una mujer quemada, que la queman los vecinos. ¿Por qué? Porque daba mal olor. En un terreno baldío aparece el familiar 52, bajan de la lista de fallecidos a un chico que es peruano, que estaba trabajando de sereno en una obra. Ese chico tiene 3 certificados de defunción. Uno hecho el día 1 de abril, otro hecho el día 2 de abril. El primero es el 2 de abril. Dicen, no murió por la inundación, lo pasan al 1 de abril. Y dice la novia, dice, no, si el 1 de abril estaba en mi casa. Entonces, hacen un tercer certificado de defunción el día 4 de abril. Como es insostenible esa situación, digo, porque había un clima de casi revolución en la ciudad de La Plata, no se pudo sostener el 51, pero la primera intención es sostener el 51. Nosotros tenemos a Scioli que dice, son 51 y no hay más. Digo, como hay ocultamiento de que dentro de lo que es el casco urbano hay un chico de 32 años muerto de leptospira. ¿Sí? La leptospira es producida por el ratón. por las ratas, Claro. sí, por el orín de las ratas. Sí. Digo, esto es la muerte por leptospira dentro de un casco urbano, dentro de una ciudad como es Rosario, es propio de la desidia y del abandono a posterior de la inundación de un Ministerio de Salud. Eso está guardado en un cajón de un despacho de un juez. Yo tengo un recuerdo junto con mis compañeros, nosotros trabajamos también en radio, y ese día, a la mañana, teníamos uno de nuestros programas, y recuerdo haber conversado con un sacerdote que tendríamos que buscar el nombre, se me escapa sinceramente en este momento, pero lo que nos impactó fue que dijo que eran muchísimos más los lamentablemente desaparecidos hasta ese momento que los que se decían oficialmente. Después no lo volvimos a escuchar a ese sacerdote, no sé qué pasó con él, pero ya casi en primer momento hubo una ponderación distinta a las cifras oficiales. Mira, el 30 de diciembre del 2014, para que entiendan de qué estamos hablando, exhumamos 2 cuerpos en el cementerio local con el mismo nombre. No eran mellizos. No, dos cuerpos. Pero el mismo en dos nombre, no. Una persona enterrada 2 veces. Claro. Para que se entienda. Eso sucedió el 30 de diciembre del 2014, en esa búsqueda que estamos haciendo y tratando de entender. Claro. Resultó ser que el segundo fallecido no era un fallecido por la inundación, porque era una... A ver, entendemos que hay un mecanismo muy parecido a lo que fue la dictadura. En vez de enterrar NN, pueden haber enterrados con distintos nombres. Gabriel Colotti podría estar enterrado 2 veces si yo me muriese en el cementerio local. Digo, es una vuelta de rosca a lo que fue la dictadura. Se utilizaron los mismos procesos. ¿Sí? Y pueden estar en tumbas NN o pueden haber, directamente se los pudo haber llevado el agua misma también. Claro. A veces dice que una de las grandes tragedias se aprende, o bueno, es un mojón para cambiar las cosas. ¿Se sigue viajando igual en Buenos Aires o en los trenes? Sí, han comprado trenes como una respuesta así espasmódica y porque tuvieron que salir a hacer algo. Se han comprado trenes a China, trenes 0 kilómetros, que se han puesto a funcionar en un sistema que sigue siendo de hace 60 años o más. Entonces el señalamiento sigue siendo viejo, las vías siguen siendo viejas, las estaciones del tren
eran viejas, las derrumbaron para hacerlas nuevas y, por ejemplo, la estación donde subo al tren está ya hace más de un año que está en construcción, así que estamos con andenes provisorios que implican un riesgo muy grande aparte de la incomodidad. Hay una diferencia con las alturas también, ¿no? De los trenes. Sí, esas son las cosas más Vos allá usabas de... el Sarmiento antes Sí, de eso. yo lo usaba antes, lo uso ahora. Mm. Tenemos el tren nuevo, un tren chino nuevo, que también hay investigaciones de la justicia para que se sepa cuánto hemos pagado de estos trenes nuevos, de qué calidad hemos comprado de estos trenes nuevos, cuáles son los convenios, porque, por ejemplo, hemos comprado 25 formaciones para el tren Sarmiento, para la línea Sarmiento, y hoy están funcionando muchos menos, porque tenemos que comprarle los repuestos de cualquier cosa que se rompan a los chinos y tardan 90 días, entonces tenemos el tren 90 días y si no habían empezado con este sistema que ya tenía TVA con los viejos Toshiba de canibalismo, de sacarle un tren, los repuestos para ponérselos al otro, y un viaje de Moreno a Once, que son las dos cabeceras del eléctrico del Sarmiento, con los viejos Toshiba duraba 1 hora. Y si el tren era rápido, es decir, que paraba en algunas estaciones, 45 minutos. Hoy el mismo trayecto con un tren 0 kilómetros demora 1 hora y media. Entonces, todavía se necesita seguir trabajando, se necesita que se renueven las vías, terminar con los pasos a nivel, que provocan muchísimas muertes todos los años. También es cierto que poner mayor frecuencia hace que muchos pasos a nivel queden cerrados todo el tiempo. Entonces, cuando el tren ingresa a Capital Federal, dejaría la capital dividida en dos porque no levantarían. Entonces, no pueden incrementar la frecuencia. No alcanza para transportar a toda la gente. Antes había un horario pico y estos horarios picos por ahí se siguen manteniendo, pero hoy tomarse un tren a cualquier hora es un tren que va lleno. Y te hago la pregunta clave. ¿Ustedes llegaron a la convicción, en el caso de ustedes, de qué produjo el accidente? ¿Llegaron a la certeza? Nosotros estamos convencidos, dentro del grupo de peritos hubo un perito que por la claridad de sus explicaciones y todas basadas en la ciencia y en la ingeniería ferroviaria, para nosotros demuestra cabalmente qué fue lo que pasó. El tren Chapa 16 entra a la estación aproximadamente a 26 kilómetros por hora. Y en el último trayecto, el maquinista tardíamente, y por eso fue condenado por el tribunal a una pena menor de 3 años y medio, el maquinista aplica un freno. El sistema de frenos de los trenes Toshiba era un sistema de freno neumático, de aire comprimido. Para comprimir ese aire tenía compresores. Toshiba, los japoneses, habían diseñado un compresor por vagón. 8 vagones, 8 compresores. Cada compresor comprimía el aire que iba a necesitar después el sistema de frenado para aplicarle las zapatas a las bandas de rodadura, a las ruedas. Con una presión determinada. Los compresores llenaban los tanques hasta determinada presión. El frenado de servicio, el frenado que hacía el maquinista para frenar en las estaciones, implicaba ejercer determinados kilos de presión. Y una presión extra, que sería 1 kilo más de presión, era en el caso de la emergencia. Si yo aplicaba el freno de servicio, tenía hasta 5 kilos para aplicar, y si aplicaba la emergencia eran esos 5 kilos más el kilo de emergencia que estaba en otro depósito. Cuando el maquinista del Chapa 16 aplica la emergencia, aplica el freno y se da cuenta que no frena. Vuelve a aplicar el freno y se da cuenta que no frena. Lo vuelve a hacer y en una tira el freno de emergencia.
Y lo que se comprueba es que lo que termina apretando es ese kilo de la emergencia, es decir, solo eso. Solo lo que funcionó fue eso. La emergencia. Los otros kilos, no. ¿Por qué? El Chapa 16 de 8 vagones salió a servicio con 2 compresores, uno que no funcionaba y uno que no estaba. Como esto es lo primero que se descubre en el momento, porque la policía hace un croquis del tren, ni bien se termina el rescate. ¿Tiene que mirar eso antes de salir? El maquinista no, lo que mira es el manómetro que le indica la presión, que obviamente no se veía, no era muy visible, no estaba. El tren venía frenando, esto es real porque frenó en todas las estaciones. Claro. El tema es que tenía un freno degradado y que es aplicado tardíamente por el maquinista. Cuando el maquinista frena sobre el momento, ¿por qué se prueba que frena? Porque el tren de 26 kilómetros pasa a 20, impacta a 20. Si no hubiera aplicado ese freno, hubiera chocado a 26 y hubiera sido peor. Y porque cuando el tren frena, como cualquier auto, cabecea, ese cabeceo baja la cabeza del tren y por eso se incrusta por debajo del parachoque del andén, levanta la cola del vagón 1, el vagón 2, como está enganchado, se levanta y se monta por encima del 1. Esto se produce más allá por el estado del tren, porque hubo una acción de frenado. Lo que pasa que en la pericia habían dicho 6 y con el juicio se demostró que si somos benevolentes, el Chapa 16 tenía 5 compresores y si somos más rigurosos, solo tenía 4. Por lo tanto, cuando frenó en Caballito, gastó ese aire y habrá ido recuperando aire. Pero no, obviamente no lo suficiente. El 17 de febrero del año 2012, solo 5 días antes de la tragedia, el jefe de material rodante le informa a los gerentes de la línea que por el estado de los compresores, que no se iba a poder resolver prontamente, había 2 formaciones que estaban condenadas a la inactividad. Una era la Chapa 16 y el otro era el Chapa 1. 5 días después, entre el Chapa 1 y el Chapa 16 mezclan vagones y conforman el tren que salió el 22 de febrero. Es decir, era armado con 2 trenes que estaban condenados a no andar. Y condenados de alguna manera a matar, ¿no? Aunque suene tan duro. Sí. María Luján y Gabriel, los invito para aquel lado, seguimos charlando allí. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud y dignidad, y es la actitud identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Gracias por ayudarnos a honrar la vida con todo este dolor y este dolor en acción. Siempre digo que quienes lo han perdido todo tienen una generosidad para con el resto inigualable, ¿no? Contanos, sintéticamente cada uno, ¿qué hacían antes de esto? ¿Qué se dedicaba? ¿Qué era la vida de ustedes antes de esto? ¿Gabriel? A ver, uno intenta seguir con la vida normal. Sí. Digo, hay que mantenerse también. Sí. Digo, a ver, yo trabajo con perros, soy
handler, que es lo que es mostrar perros en exposición. Que en este momento que está transcurriendo el programa está la fecha de Rosario. Ah, mira. No recuerdo la Claro, dirección sí, de sí, dónde sí. se está realizando, pero se está llevando a cabo. Recorría el país todos los fines de semana en un lugar distinto. Ahora, bueno, recorro el país con Es esto. una competencia, es una competencia. Sí, claro, exposición de estructura y belleza. Y vos eras El que los paseaba, Que los diría mi paseaba, papá. Que lo claro. muestra. Claro. Claro. Mi papá diría que paseaba perros. ¿no? Para No romper un paseaba. poco el hielo también, ¿pincha o tripero? Tripero. Tripero. Soy de La Plata. Soy platense. El hincha de Estudiantes es el que ¿Y fue a Jorge? estudiar y bueno. ¿Y Jorge sí. qué hacía, tu papá Mi Jorge? hijo laburaba en Shell. ¿En Shell? Sí, iba todos los días hasta el dock, en la destilería de Shell. ¿Estaba solo ese día? No, estaba con mi mamá. Con tu mamá. Con mi mamá y mi sobrino. Ajá. Ambos, tu mamá y tu sobrino, lograron... Sí, es una historia un tanto compleja de la cual no la hacemos pública porque está inmerso un nene de 8 años. No es en esa necesario, historia, sí. no es necesario. Solamente Mi mamá se quedó en mi casa y mi papá salió con mi solamente sobrino. querías saber si estaban ambos o el resto... Sí, hoy están todos bien. Es lo único. Sí, Gracias. María Luján, vos docente, sé que usabas el Sarmiento, pero contanos un poco cómo y por qué. Sí, nací en Padua, así que usé el Sarmiento toda mi vida. Claro. Profesora de geografía, mamá de 2 chicos, abuela de una. Epá, de la princesita. Lucas me dejó. su Lucas. hija. Creía que tu hija. No, mi nena hoy tiene 20, la edad de Lucas. Pero mi nieta es hija de Lucas. ¿Y cómo se llama? Paz. Paz. Sí. Lucas fue papá a los 16. Y así que Paz tenía 4 años cuando fue la tragedia. Hoy tiene 8. Bueno, y profesora, artesana. Hago duendes en Haces duendes, ¿no? masilla. Sí. Me gustan las artesanías, digo, sí, y no volví ahora a la escuela, volví después de la tragedia, cuando empecé el juicio, ¿no? Decidí dedicarme a acompañar y a estar en cada una de las audiencias. Y hoy, y este año que ya terminamos el juicio, tampoco volví. A veces siento que voy a ser profesora toda mi vida y si en algún momento quiero, vuelvo. Pero a veces siento que mi lugar hoy está en otro lado. Siento que puedo aportar más desde otro lugar en la lucha, acompañando a otros. Bueno, de hecho, los inundados de La Plata vinieron después y sentimos que teníamos que estar ahí. Y después vino la calle Salta, acá en Rosario, y cuando uno empieza este camino se da cuenta que hay muchísima gente que viene luchándola, con muchísima soledad también, y por ahí a veces no es mucho, pero acompañar, yo lo aprendí a eso. Yo, a ver, ayer, mira, estoy diciendo lo mismo que vos. Un chico de la Alameda me preguntó, ¿qué sentís esto? ¿Cómo lo llevás? No, le digo, bárbaro, estoy acompañado. Fue la frase que utilicé, estoy acompañado, le dije. Es que es importante. Digo, entre comillas que se entienda, porque no sé si es la palabra justa, esto es casi un disfrute, porque... ¿Y es terapéutico? Sí, yo creo que sí, yo creo que sumamente. Este fin de semana para mí es terapéutico, es como Pero además, que perdón, abrís ¿no? una Yo no sé válvula. si justo lo tomó o no nuestros compañeros, pero no falta la caricia, no falta el contacto de la mano, del abrazo. Ariel Monge lo sabe muy bien, cada vez que nos encontramos con familias del dolor, hay mucho silencio, pero hay mucho abrazo. Uno se entiende desde otro lugar, uno aprende a entenderse desde otro lado y es difícil de explicar y es difícil para algo aquel que está de sabemos nosotros afuera. solos. Claro, a Es nosotros algo- nos pasa es un con código los nuestro. familiares y más allá de la empatía que pueda sentir alguien que no la vivió, Claro. a mí me ha pasado de que gente con la que compartí mi vida entera, 40 años,
después de la tragedia tenemos diferentes prioridades y no llegamos a entendernos de la misma manera que me pasa a entenderme con una mamá víctima de una tragedia que nunca conocí, que la vi un día y que es vernos y entendernos qué nos pasa. Sin hablar. Y pasa también con la gente, ¿no? A veces es difícil que la gente entienda que uno trasciende diferencias ideológicas, religiosas, que eso va por otro lado. Totalmente. A ver, no sé si te pasó, seguramente te pasó a vos, te cambiaron las prioridades. Obvio. El mundo se te dio vuelta, es un, no sé si la palabra es un renacer, pero tenés otras prioridades, mirás el mundo desde otro lugar. Digo, para algunas cosas es interesante porque sería bueno muchas cosas no aprenderlas de esta manera. Yo con Lara, que tenemos el mismo carácter y que podemos discutir, siempre tenemos presente que el día que saludamos a Lucas después de tocar, estaba feliz, las dos pensamos que a la tarde lo veíamos. Y eso está todo el tiempo. Entonces me voy a laburar o Lara se va a trabajar y es chau ma y es un beso y es en algún lado del inconsciente tener presente que no sabes si volvemos a vernos. Que no tenemos tiempo para arreglar los problemas después. Me animo a decirles algo. Realmente no hablo de temas personales, pero me animo a decirles algo. Después de ver tragedias como las de ustedes, a mí me llevó, porque a veces uno deja pasar, no hay, y a veces le reprocho un poco, yo tengo un hijo grande, no te vayas sin darme un beso, o yo lo busco, o busco ese beso. Sí. Crean ustedes que más allá de que uno no lo pueda vivir en el cuero de ustedes, es así, sin embargo, lamentablemente a los que todavía tenemos esa suerte de seguir disfrutando de un hijo, de un papá o lo que fuere. Es que es buenísimo que así sea. A sentir que necesitamos decirle, tocarlo, darle un beso, eso quiero que sepan que al menos ha quedado, ¿no? En muchos de nosotros. Decimos siempre, si todos entendemos que la corrupción mata, si no necesitas enterrar un hijo para entenderlo, sería fantástico, porque entonces todos estaríamos luchando para tener un país con los corruptos condenados y presos. Acá falta todavía mucho, porque quienes tienen que encarar estas luchas son las madres que entierran a sus hijos.